Bueno, seguimos adelante en Modo País. Vamos a hablar de una situación bien sensible. Hace algunos días hablábamos de un femicidio que se dio en el departamento de Rivera, una violación y femicidio. Ya está en prisión un joven de 20 años, pero quedó al descubierto lo terrible del caso. Terminó violando y matando a Bárbara Prieto, una joven de 24 años. Y esta noticia, de alguna manera, puso otra vez arriba de la mesa la situación de los femicidios en el territorio y de qué manera se abordan las diferentes políticas. Vamos a recibir a Andrea Tuana, de ONG El Paso. ¿Cómo le va, Andrea? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hablábamos antes de que se prendiera la cámara. ¿Nos actualiza los números? Sí, en lo que va del año van 8 femicidios. Lo que son los datos oficiales, hay algunos que no están todavía tipificados como femicidios. Pero bueno, nosotras analizando un poco los casos entendemos que sí. Hay 3 intentos de femicidio y 3 niños asesinados, 2 por violencia vicaria y 1 por violencia intrafamiliar a manos de su papá, su padrastro y su mamá. Bueno, ¿y cómo nos posiciona esto? Y bueno, esto lo que nos muestra es que este tema requiere otro abordaje, requiere otra mirada, requiere mucha voluntad política, presupuesto, priorización, jerarquización. Hoy estamos en campaña política donde cada uno de los precandidatos plantea su visión país y este tema no aparece sino apenas nombrado en algún programa, nombrado quizás por algunas mujeres que son partes de esos partidos, pero no son temas realmente que atraviesen, ¿no?, la preocupación de los precandidatos. Y yo creo que eso es una muestra del lugar que tiene este tema, sobre todo en el sistema político, que es en definitiva quien puede generar o empujar los cambios que necesitamos. ¿Y cómo frenamos esto, Andrea? Yo creo que hace muchos años venimos diciendo que si nosotros trabajamos con los chiquilines, incorporamos este tema en el sistema educativo, que sé que es un asunto que todo el mundo dice, bueno, la educación se le cargan muchas cosas, pero este es un tema prioritario porque le va la vida, y no solamente la vida, sino la calidad de vida a muchas uruguayas y también uruguayos. No nos olvidemos que 7 de cada 10 mujeres uruguayas, casi 8, reporta haber vivido alguna forma de violencia basada en género en Uruguay. Entonces, claramente este es un tema que lo tenemos que incluir en la currícula porque tenemos que educar a nuestros hijos e hijas a relacionarse en igualdad, a prevenir las violencias, a identificar situaciones de abuso sexual, a desnaturalizar prácticas. Obviamente eso acompañado de toda una política nacional de compromiso para transformar estas formas de relacionamiento que generan mucha opresión entre varones y mujeres, entre adultos y niños, niñas. Yo estoy convencida de que si hoy incorporáramos este tema desde los 2 años hasta que la persona se va de la facultad, todos los años trabajando estos temas, en 10 años tendríamos un panorama distinto. Sin duda, Andrea, creo que el tema educativo nadie puede discutirlo, ¿no? Que tenemos que salvar a las próximas generaciones, literalmente salvarlas de esto. A mí me impresionaron algunos datos de un estudio de Naciones Unidas que hablaba sobre todo, habla del sur global, ¿no? Cómo esto se acrecienta aquí en estas zonas hacia las más, digamos, pobres del planeta, y habla de que entre el 30 y el 60% de las mujeres han tenido pareja alguna vez. En algunos de esos casos han sufrido algún tipo de violencia física o sexual a mano de sus compañeros, que hasta el 48% de niñas y jóvenes de edades comprendidas entre 10 y 24 años, no son niños, estamos hablando de hasta 24 años, afirman haber mantenido sus primeras relaciones sexuales bajo coacción, con consecuencias y riesgos incluso a la hora de poder contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual como VIH, SIDA u otras. ¿Qué podemos hacer además del sistema educativo para poder apoyar a las familias que muchas veces se encuentran también en un entorno de violencia? ¿Cómo poder entender qué tenemos que hacer en esas
relaciones sexuales, que a veces es la primera, pero a veces no es la primera relación sexual. Bueno, ¿cómo educarnos, además de la infancia, que sin lugar a dudas, eso creo que no hay nadie que lo pueda cuestionar, pero hay un montón de generaciones que siguen en riesgo, mujeres que seguimos en riesgo a lo largo de toda nuestra trayectoria vital y ya no vamos a volver ni a la escuela ni a la universidad? Bueno, yo creo que es muy importante, por ejemplo, poder colocar estos temas en los medios de comunicación, donde se empieza a hablar y sobre todo a desnaturalizar. No es normal que tu novio te pida la contraseña de tus redes sociales o de tu celular y te dice, si tenés confianza, me tenés que mostrar las redes. Eso no es normal, eso es violencia. Nosotros trabajamos mucho con chiquilines, con adolescentes, 15, 16, 17 años, y ellos te dicen, no, eso es confianza. No, eso no es confianza, eso es control. Entonces, hemos ido cambiando un montón de pautas antiguas, por suerte, ¿no? En donde decíamos que la mujer le debe obediencia al marido, que eso lo decía en la libreta de casamiento, en fin. Hemos ido cambiando un montón de prácticas. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, cuestionando. Tenemos un grupo de amigos que estamos en un chat, todos varones, y alguien pasa una foto íntima que tuvo con una muchacha, y los demás varones le tienen que frenar y decirle, no, mira, esto así no, eso es abuso, ¿no? O sea, creo que hay una posibilidad que cada una y cada uno de nosotros tenemos de poder realmente ir transformando esas pautas y esas prácticas. Pero también hay una responsabilidad estatal. Entonces, bueno, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, todas las personas que interactúan con nosotros de distintos ámbitos también tienen que poder reproducir estos discursos de la igualdad, de la desnaturalización de la violencia. Tenemos que dejar de decir, a ese chiquilín le hace falta una buena paliza porque es un maleducado. Son como pequeñas cosas que van transformando la mirada que tenemos respecto de los demás. Ahora, más allá de los discursos, Andrea, te profundizo en esas acciones que debería tomar el Estado, ¿no? Porque si uno mira los números de la CEPAL, Uruguay es el tercer país de la región en cuanto a la tasa de femicidios, la tercera tasa más alta de lo que es toda la región. Y uno piensa en, por ejemplo, instalar más juzgados de violencia especializada, ¿no? O tal vez comisiones que a veces funcionan, pero a veces encajonan los problemas. Digamos, en cuanto a la respuesta estatal, ¿qué más hace falta? Yo creo que lo que hace falta es invertir y priorizar. Es esas dos cosas, porque sí es necesaria la respuesta de contención o de abordaje cuando el problema ya está instalado, lo seguimos necesitando. La ley 19.580, que fue una ley que costó mucho que realmente se aprobara, pero no se le da recursos. Entonces es como que vos tengas la receta del médico y no tengas plata para comprarte el antibiótico. Nunca te vas a mejorar. Todo el mundo dice, pero tenemos la receta. Sí, la receta la tenemos. Ahora, nunca jamás lo pudimos implementar. Entonces, por eso decimos que es jerarquización, voluntad política y presupuesto. La ley lo que dice es que tienen que haber juzgados especializados en todos los departamentos del país, con jueces formados en el tema, con equipos técnicos suficientes. Vos no podés hacer una pericia en 45 minutos, porque no vas a poder dilucidar qué es lo que está pasando allí. Un niño no se va a sentar contigo, que no te conoce, y te va a contar en esos 45 minutos que tiene todo lo que le pasó. Probablemente niegue, se calle, no diga nada. Entonces, realmente hay mucho por hacer. Y en la salud tiene que dar respuestas. No puede ser que a una niña abusada sexualmente durante 6 años la respuesta sea 24 sesiones de terapia y arreglate. O sea, realmente tenemos mucho por hacer. Te he leído preocupada también en una columna de La Diaria, manifestabas lo que es el embate de algunos discursos antiderechos. Y te quiero preguntar puntualmente por un proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto para derogar algunos de los artículos vinculados a esta ley de violencia basada en género y para modificar algunos de ellos. Por ejemplo, en el artículo 6 de la iniciativa se plantea agregar a la ley que si la denuncia es falsa, para la denunciante haya un castigo que la ley actual no lo contempla de momento. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, esa propuesta? Y bueno, me parece que son ideas que no tienen ningún sustento empírico. O sea, cuando uno realmente, esta ley costó tanto, pero realmente mostramos elementos empíricos donde decíamos lo que nos estaba pasando a las mujeres, a las infancias. Cuando se habla de denuncias falsas, yo creo que
hay que hacer un llamado a la responsabilidad de quienes ocupan lugares públicos, porque realmente están malinformando, de alguna manera están diciendo que existe un problema que sería la falsa denuncia, que tiene aparentemente una relevancia tan importante como para introducir una modificación de esta forma, y la realidad es que lo que nos está matando son las verdaderas denuncias que no llegan a buen puerto o que ni siquiera las personas se animan a hacer. ¿Hay falsas denuncias? Las falsas denuncias hay en todos lados, o sea, echa la ley, echa la trampa. Hay abogados que le asesoran, ¿no?, a su defendida y bueno, si da una falsa denuncia, entonces lo sacamos rápido. O sea, eso siempre sucede en todos lados. Ahora, ¿cómo vos combatís eso? Vos combatís eso teniendo equipos técnicos, teniendo jueces, teniendo incluso fuerzas policiales entrenadas y capacitadas. ¿Para qué? Y bueno, justamente para no dar lugar a eso. Sí, porque ¿no? aparte la ley ya tiene previsto, sea cual sea la denuncia, que si uno hace una denuncia falsa, claro, ya está previsto que haya también actuación frente a una denuncia falsa. No sería redundante ponerlo esto en esta propuesta, ¿verdad? Pero se está queriendo poner foco ahí. Quizá porque no están dando los juzgados, los jueces, no están teniendo tiempo de abordar toda la casuística que hay hoy en materia de violencia, y por eso poner quizá un poco más el foco para que eso no quede ahí en el olvido y sea algo que está generando ruido, esto de denuncias falsas o no. ¿Cómo está hoy el sistema a nivel judicial en cuanto a poder resolver los casos que están arriba de la mesa? Bueno, el sistema judicial, a las personas que les falla, no son a las personas, a las víctimas de falsas denuncias. El sistema le está fallando a las mujeres, a los niños, a las adolescentes, porque realmente está pudiendo poner medidas cautelares. En algún punto ya no las pone tanto, porque todo este relato que se quiere instalar de las falsas denuncias genera cierta retracción en los operadores. ¿Hay alguna franja que te preocupe más puntualmente? Y depende también de los territorios. Recuerdo un caso en Artigas que no le puso medidas cautelares y la mató. O sea, es muy grave, ¿no? Un femicidio. O sea, no se pudo valorar el riesgo en esos casos que son los más extremos. Hay niños que siguen siendo obligados a revincularse con sus papás porque la denuncia de abuso sexual está en la Fiscalía y, bueno, sabemos que la Fiscalía, otro problema de recursos, tiene muchísimos casos, no terminan dilucidando lo que pasa. Y hay algunos jueces que consideran que la visita la tiene que hacer igual o incluso pernoctar. Entonces, a veces las situaciones son bastante dramáticas, como para dar lugar a un relato de denuncias falsas que en su mayoría, no digo todas, porque siempre hay situaciones que son reales y que producen mucho dolor, ¿no?, en ese papá, claro, o esa mamá que es falsamente denunciada y queda separada de sus hijos. Pero lo que digo es que muchas personas que se valen de este discurso, lo que son violentos, que lo que no quieren es perder el control y el poder con sus hijos. Ahora, o sea, ¿cómo le damos garantías a las dos partes? A los papás, a las mamás, o sea, a las partes en esto, en donde justamente son los menos, pero al que le toca es su vida, ¿no?, con respecto a sus hijos, a también una denuncia que le afecta desde lo profesional, desde lo humano, desde lo familiar, con sus propios hijos, ¿no? También esta cosa de que cuando crezcan hubo una denuncia de que papá abusaba de nosotros. ¿Qué falta? ¿Falta con recursos? ¿Se arregla? Claro, hay que cumplir la ley. Porque ¿qué dice la ley? La ley dice que vos planteás una denuncia que tenga verosimilitud, para eso vos tenés policías especializados, supuestamente, ¿no? Para eso tenés las unidades especializadas que se crearon, que esos policías pueden hacer un primer screening muy general de si estoy frente a alguien que está mintiendo descaradamente. Tenés un juez de urgencia, de protección, que toma una medida inmediata porque no sabe si corres riesgos, si no corres riesgos. Llama a audiencia en 48 horas. En esa audiencia la persona puede presentar informes. A veces, mira, la gran mayoría, según datos del CIPIAB, la gran mayoría de las denuncias, cuando hay niños sobre todo, las hacen las instituciones, no la mamá o la tía que puede tener algún tipo de animosidad, ¿no? Podés tener los informes técnicos en 48 horas. La jueza puede pedir valoración del ETEC, que son los equipos especializados. Esos equipos tienen que hacer valoraciones profundas, pero si vos tenés 150 millones de casos, no vas a poder. Vas a tratar de dilucidar lo más importante y te vas a comer cosas muy graves
para las víctimas. Entonces, hay que cumplir la ley, no hay otra que cumplir la ley. Y para cumplir la ley hay que presupuestarla. Es como que vos me digas, pero mira, la gente se te muere de cáncer, entonces esa medicación que le das no sirve. No. A ver, esta medicación se la estoy dando a 3 y sí, los otros 150 se mueren claramente si no se la estoy dando. Esto es lo mismo, pero la población en general tiene una idea, porque me he hablado con mucha gente de distintos ámbitos, de que no, hay que tener cuidado, mira que cualquiera te hace una denuncia, ahora a mí se me ocurre, me enojo contigo, salgo, te hago una denuncia y perdiste todo, perdiste tu trabajo. Realmente yo llamo a la responsabilidad, porque estos son casos gravísimos como para que tan livianamente las personas estén diciendo estas cosas. Andrea, si se quieren contactar con ustedes... Nosotros lo que siempre decimos es, si hay casos, el 0800-4141, que allí va a haber un equipo especializado que según donde viva la persona, Montevideo, otros departamentos, barrios, los va a derivar a distintos servicios. Nosotros, El Paso, gestionamos servicios de Comuna Mujer, que hay en distintos barrios de Montevideo, están los servicios de atención de mujeres en todos los departamentos del país, está el 0800 5050, que es la línea azul en caso de niños y niñas. Entonces, como para que la gente pueda recordar, el 0800 4141 es el mejor recurso. Perfecto. Muchísimas gracias por estos minutos. Interesante charla. Gracias a ustedes.